Cortocircuito, falta de comunicación, desautorización. Usted le puede poner el nombre que quiera a la siguiente historia. El ministro de Minas había dicho que no venían más alzas en los combustibles porque estaban en unas mesas de trabajo con los taxistas, que si esas mesas no avanzaban, no subían el precio. Pero esta mañana el ministro de Hacienda, el ministro Bonilla, dijo, no, eso es una mala interpretación. Vienen no uno ni dos, sino 3 alzas del combustible. Mejor dicho, Paula, alista el bolsillo porque eso de que la gasolina va a bajar, señor. No, señora. Además, usted sabe que el ministro de Hacienda nos tiene muy acostumbrados a su sinceridad. Él siempre va diciendo las cosas, mire, independientemente de si estamos en medio de un paro, él va diciendo la verdad de lo que va a suceder con un tema tan álgido como, por ejemplo, el precio de la gasolina y si vienen alzas o no. Pues sí, se refirió a este tema, a este pago de compensación que empezó a implementar el gobierno nacional para los taxistas, que la verdad no ha funcionado muy bien, pero dijo eso, y ustedes lo van a escuchar, que eso no tiene nada que ver, el precio de la gasolina, con estos bonos. La gasolina requiere todavía 3 ajustes y se van a hacer. Lo único que está pendiente es que el Ministerio de Transporte saque y haga público el decreto de compensación a los taxistas, pero no tiene nada que ver, el ajuste de la gasolina se va a seguir haciendo. Pero es que el ministro, lo que dijo el ministro es que si no se lograban avances. Yo creo que fue una mala interpretación de esto. Lo que el ministro sabe es que está pendiente en estos momentos de que el Ministerio de Transporte saque el decreto de compensación. O sea, en noviembre sube, ministro. Sí. Mejor dicho, clarísimo. A propósito del decreto de compensación, solamente van a ser 45.000 taxis, porque fueron los únicos que se inscribieron, de 250 y tanto mil. Es decir, es un porcentaje muy bajito de los taxistas. Y sobre el tema de los ministros, Mauricio, Paula, gran parte de la responsabilidad de esto la tienen los exministros de transporte. ¿Usted se acuerda del ministro Reyes? Claro, que lo comentábamos el otro aquí, que lo extrañábamos por momentos, ¿no? Pues ellos se reunían con los taxistas y les prometían todo. ¿Que quiero esto? Tranquilo. ¿Que quiero lo otro? Tranquilo. Y no les cumplieron. Pero sabe que hay, bueno, aparte de eso, muchas cosas que llaman la atención en toda esta situación y la pregunta sí, pues sí sigue siendo válida, ¿es política detrás de toda esta manifestación? Y se los digo sobre todo porque ante unas declaraciones como la del ministro diciendo de frente sí y la gasolina sí va a seguir subiendo, pues uno no ve a los taxistas reaccionando tanto a ese anuncio, sino que siguen increpando a la alcaldesa Claudia López. Eso llama un poco la atención. No sé, sobre el tema de si es político o no es político estos paros y estas manifestaciones de los taxistas, hay como 2 versiones distintas. Por una parte, ustedes han visto, la alcaldesa de Bogotá, como lo decía Paula hace un momento, afirma que hay sectores del petrismo y de algún candidato, pues que se sabe cuál será el candidato que está promoviendo el petrismo, que de alguna manera les ha prometido que no se ejercerá la autoridad de tránsito y que no se ejercerá la autoridad de policía. No me explico cómo un candidato puede prometer eso o algún movimiento político puede prometer eso. Claro que si nos vamos a escala nacional, las dádivas y las gabelas que se les han dado a distintos grupos alrededor del país, unos legales, otros ilegales, pues no sería raro que alguien estuviera desde ya prometiendo en campaña que ciertas gabelas se van a dar al respecto. Pero mientras eso es lo que dice la alcaldesa, por otra parte, uno de los líderes de estos paros, el inefable señor Hugo Ospina, lo que dice es que no, que el gobierno no les ha cumplido, que hay que sacar al ministro de Transporte, que hay que sacar al viceministro de Transporte. Por lo tanto, no está tan claro que el movimiento de los taxistas sea netamente gobiernista o que sea netamente petrista en este momento. Parecería a veces que sí, a veces que no, por las declaraciones contra el ministro, por las declaraciones a favor de ciertas posiciones oficiales. Pero ojo a lo siguiente, porque aquí hay un elemento clave y es lo que dice el ministro de Hacienda. Acuérdense ustedes que habíamos dicho desde el mes pasado que justamente, o cuando arrancaba este mes, que justamente era muy curioso que en el mes de octubre no fuera a subir la gasolina cuando se trataba de un mes electoral. Y en ese momento se despertaron suspicacias acerca de por qué era que no subía la gasolina cuando había subido todos los meses anteriores desde que arrancó este gobierno. Vino la hipótesis de que justamente se trataba el mes en que se iban a celebrar las elecciones y que ningún gobierno iba a ser tan bobo de subir algo tan sensible como la gasolina en mes de elecciones. En su momento, el ministro de Hacienda dijo, no, esa no es la razón. La razón
es que no se ha completado el registro de los taxistas para darles ese fondo de compensación con el cual se piensa balancear un poco la situación de los taxistas ante el aumento del precio de la gasolina. Pues bien, se pasó el mes de octubre, viene el mes de noviembre y vuelve el ministro, una vez más el ministro de Hacienda a decir sí, se va a subir el precio de la gasolina el mes de noviembre si es que sale el famoso decreto constituyendo tal fondo. Lo que estaba diciendo Giovanni hace un momento es clave. 43.284 taxistas registrados hasta el 22 de octubre, hace apenas unas cuantas horas, un par de días, 43.284 taxistas de un universo de 190.000. ¿Son 190.000 taxistas en el país? No, son muchos más. Lo que pasa es que muchos tienen un sistema de combustión a gas y por lo tanto no entrarían en esta discusión. Pero de más o menos 250, 280.000, solamente 43.284 y la gente se pregunta, pero ¿cómo es que nadie se inscribe cuando le van a devolver plata, cuando le van a dar plata con transferencia electrónica y un mes y otro mes y otro mes? Dicen los que saben que para inscribirse en ese fondo hay que estar a paz y salvo con impuestos, a paz y salvo con multas, a paz y salvo con el pago del SOAT y que ahí empieza a filtrarse el número de taxistas. Eso dicen los que saben, vaya uno a saber si eso es cierto o no. Y un último punto respecto a esto. Cuando ustedes agarran los temas principales de discusión de los taxistas, uno se da cuenta que hay distintas instancias al gobierno local, al gobierno de Bogotá, en las cuales se discuten estos temas. Por ejemplo, la discusión sobre los carros de plataformas, la inequidad que hemos dicho muchas veces en este noticiero, que sí existe una especie de competencia desigual de parte de los carros de plataformas contra los taxistas que tienen que pagar unas cargas que no pagan los demás. Eso se resuelve en el Congreso, se resuelve con ley y se resuelve con la aplicación de la ley por parte de las autoridades. No es una cosa que la alcaldesa o los bogotanos o el que se quedó ayer sin coger el avión porque lo tenían bloqueado lo pueda resolver. Punto número 1. Punto número 2, el tema de la gasolina, ya lo hemos visto. Si se constituye finalmente ese fondo y se saca el decreto, pues se resuelve para aquellos que estén al día en SOAT, etcétera, etcétera, etcétera. Y punto número 3, esta discusión un poco rara acerca de si los agentes que hoy son agentes azules vienen de los antiguos agentes de tránsito o no. No sé a ustedes, a mí como ciudadano lo que me importa es que la autoridad cumpla su deber y si los agentes son el mismo y se cambió, se retiró de un lado y va para el otro, eso desde la perspectiva de la ciudadanía y la aplicación de la política pública es irrelevante. Yo no sé si será que los taxistas la tienen casada con fulano y mengano y ese hace 3 años me puso un parte y ese no sé cómo sea ahí el asunto, pero que a estas alturas se hagan estas magnitudes de paros porque alguien salió de la antigua policía para entrar a la nueva policía me parece totalmente inaudito. Creo que las instancias de discusión de estos temas están en otros lados, algunas avanzan, otras no lamentablemente, pero no es este el punto en el que se van a terminar resolviendo. Pero sabe una cosa, Mauro, con el tema de los taxistas, es que si uno escucha al señor Ospina, pues se queda en ese argumento que es bastante cortico. Pero hay otros voceros de los taxistas que están hablando de realidades como la inseguridad que están viviendo los taxistas, lo que ya hablábamos, del precio de la gasolina, todo lo que tienen que ellos trabajar para ganarse 3 o 4 pesitos para llevar a la casa. Hay cosas en las que los taxistas tienen la razón, pero el método no es bloquear la avenida El Dorado. Entre otras cosas porque son discusiones de política pública, Paula y Giovanni, en las cuales la opinión pública juega un rol fundamental. Claro. Y si se echan encima toda la opinión pública, a los usuarios, a la gente, pues ¿qué se va a ver ahí? Pero hay voceros de voceros. Sí. Hay voceros de voceros entre los taxistas. Bueno, les quiero contar sobre el tema del metro de Bogotá porque el presidente está en China. Y desde China propuso un metro mixto en el primer tramo, es decir, un pedacito elevado, un pedacito subterráneo. Él dice que es viable financieramente, que jurídicamente es viable, pero que si es viable políticamente, él no sabe. Esto fue lo que dijo el presidente. En China, el presidente Petro se reunió con representantes de la empresa que hace parte del consorcio encargado de la construcción del metro de Bogotá. Allí abogó por la idea de incluir un tramo subterráneo en el proyecto. Sobre el metro hay coincidencia en que técnicamente se pueden desarrollar en la primera línea 2 fases, una primera elevada y una subterránea, utilizando los estudios que en mi alcaldía se hicieron y los estudios que se han hecho en las siguientes alcaldías. No implicaría mayores demoras, técnicamente es posible, jurídicamente también.
La pregunta es políticamente. Puntos suspensivos. Ante la discusión sobre el futuro del metro por insistir en cambiar radicalmente el diseño inicial, Petro le salió al paso a las críticas a través de la red social X, indicando que estos ajustes no implicarían cambios en los tiempos previstos para la obra. No habría demora en construcción, dado que el tramo 1 elevado ya comenzó construcción con el patio taller, mientras el tramo 2 y 3, el central y el que va hasta Suba, ya tienen estudios. El tramo central tiene estudio realizado en mi alcaldía. Confirmó que la Nación ofrecerá a la Alcaldía de Bogotá financiar el 100% de la primera línea del metro, siempre y cuando se tenga un tramo subterráneo. Sería una tontería porque la Nación quiere financiar el 100% de ese proyecto. Frente a cómo se solucionaría la conexión de un tramo elevado con otro subterráneo, aseguró que ya hay una solución sobre la mesa. La dificultad técnica de articular un tramo elevado en la calle 72 con Caracas, con 15 metros de altura, con una línea subterránea, la que va hasta Suba con 30 metros de profundidad, quedaría superada al ser los dos tramos subterráneos. La firma contratista tendría la operación desde el patio taller hasta Suba. Señaló que sale ganando Bogotá, no habría mayores demoras y se conectaría con una primera línea completa, poderosa y muy rentable. Y añadió que Bogotá tiene una de las peores movilidades del mundo, solamente porque se privilegia el negocio sobre la calidad de la vida. Esto que dijo el presidente no le gustó, pero para nada a la alcaldesa mayor, ¿no? Pero ni iba poquito. saltando. Sí, la verdad estaba bastante molesta en un tono muy fuerte que ustedes ya van a escuchar desde la localidad de Kennedy, no desde China, la alcaldesa, pues se refirió a todo esto que el presidente contó de lo que había sido esta reunión que tuvo allí en ese país para hablar del metro. Se despachó la alcaldesa en críticas hacia esas pretensiones del presidente. El futuro del metro de Bogotá no se decide en China, se decide en Bogotá, en las urnas, este domingo. ¿Vale más para la democracia y la decisión de Colombia y de Bogotá que el presidente de China, por muy importante que sea el presidente de China, que le pregunten primero a los bogotanos si quieren que se pare su metro? Es una falta de respeto que le estén preguntando a un gobierno extranjero qué quiere hacer con la vida de Kennedy y con la vida de Bogotá. Tanta vuelta y tanto viaje para reunirse con la misma empresa, porque no lo recibió el gobierno de China para hablar del metro de Bogotá. El presidente de China respeta a Colombia y respeta a Bogotá y respeta los contratos. Y no aceptó hablar con un jefe de Estado de un contrato en un municipio en América Latina. Para eso no son las visitas de Estado. Lo único que logró el presidente de la República en su viaje a China fue hablar con la empresa que está construyendo el metro. Si hubiera ahorrado el viaje, presidente, están aquí en Bogotá. Yo les dije que estaba muy molesta. Estaba brava. Nos advirtió Paula. Estaba brava. No, pero pues la verdad sí tiene razón. Si quiero hablar con el de la empresa, pues aquí en Bogotá está, no se hubiera ido hasta China. Pero bueno, respondió el presidente, ¿no? Bueno, el presidente, ya saben los trinos súper extensos del presidente. Pues le voy a súper resumir porque es muy largo. Le dice, no estoy en China diciendo que el futuro del metro de Bogotá, decidiendo el futuro del metro de Bogotá. Eso lo decidirá la ciudadanía. Y le dice que un irrespeto, le dice más bien es un irrespeto, como usted dice, que los dirigentes de Bogotá no contemplen la mejor calidad de vida de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y esto entre, no sé, tiene 4, 5, 6 párrafos el trino del presidente. Pero sí hay una cosa, decir a estas alturas, a 4 días de la elección de alcalde de Bogotá, que entonces ahora sí la nación financia el 100%, siempre y cuando se hace el metro como lo quiere el presidente. Eso me parece que... Pero la verdad, si es lograble o no, porque bien. digamos, el rifirrafe es absolutamente taquillero y el presidente vemos que insiste en la idea que siempre pues ha tenido en la cabeza. Pero el contrato no lo hace el distrito, la empresa Metro con el consorcio, eso no lo puede deshacer el gobierno nacional. Digamos que algo va de la euforia, redactando uno mensajes en Twitter o en X y la retórica desbordada que tiene el presidente a veces, a la viabilidad de sus propuestas y de sus ideas. Por una parte, tengamos claro que la ley de metros, existe una ley que regula el desarrollo de transportes masivos en las ciudades de Colombia, no permite que el gobierno financie el 100% de un proyecto de este estilo. No lo permite. Entonces, primero habría que reformar la ley, una reforma de la ley que a su vez generaría toda una serie de transacciones políticas, etcétera, etcétera.
Y una cosa importante, una tremenda demora. Punto número 1. Punto número 2, el contrato está suscrito por la empresa Metro de Bogotá, de la capital de la República, con los contratistas, con los concesionarios, que en este caso llevan desarrollado un 25% del proyecto. Un 25% del proyecto y se quiere cambiar sobre la marcha. Pero como decía Paula hace un momento, eso no lo cambia el presidente de Colombia, no lo cambia el presidente de la China, que con muy buen juicio dijo no me metan eso en la agenda, que yo no tengo nada que ver con eso, y no lo cambia ni siquiera el gobierno nacional. Lo deberían cambiar, en caso de que se pudiera cambiar, la empresa Metro de Bogotá, es decir, el gerente de la empresa Metro, que fue el que firmó ese contrato y lo tendría que cambiar. Punto número 3, supongamos que se le midiera a cambiarlo. Vendrían encima la posibilidad de muchas demandas por detrimento patrimonial. ¿Por qué? Porque se ha incurrido en una serie de gastos. Primero, porque va el 25% del contrato ejecutado. No, que es que me arrepentí, entonces ya no lo voy a hacer como estaba pensando, entonces la cuarta parte, ¿qué? Pero segundo, se ha gastado una inmensa cantidad de plata en compra de predios, en adecuación, vean ustedes las obras, en adecuación de redes, etcétera, etcétera, en movimiento de las redes, de los acueductos, de la energía, de los teléfonos, etcétera, etcétera. Y todo eso, en caso de que se decida que se va a hacer de otra manera, se convertiría en detrimento patrimonial y por eso tendría que responder aquel que, estando en la cabeza de la empresa Metro, decidiera en un momento dado voy a cambiar ese contrato. Yo creo que cualquiera que esté en esta situación prefiere renunciar antes de meterle la mano a cambiar el contrato con las demandas que se le vienen encima. Pero no solo a él, se le pueden venir demandas serias a las autoridades en términos generales. ¿Por qué? Porque hay otras empresas que en su momento concursaron por este proyecto y concursaron bajo unas ciertas normas, que esto es a superficie, que tiene tal extensión, que se desarrolla de tal manera, y fueron derrotadas bajo esas normas. Y posteriormente le cambian a quien se ganó las condiciones del juego, cualquiera de los otros dice inmediatamente, a mí me tumbaron, esa licitación no fue correcta, yo voy a demandar al Estado colombiano. ¿Ustedes se imaginan que todo eso pueda pasar alrededor de algo tan insensato como cambiar un contrato que ya tiene 25% desarrollado? Un último punto para que durmamos con una ideita en la cabeza. Cuando el presidente dice, pago el 100% de la parte que sea subterránea, cualquiera diría, eso es como aquellos que sacan del bolsillo después de vender la papa y dicen, aquí está la plata para gastarla. Esa plata es de todos los colombianos, esa plata es de los impuestos de todos. Y el presidente diciendo, y yo pago el 100% de lo que cueste eso, yo lo pago, lo pagamos absolutamente todos si es que llegamos allá. ¿Sabe qué, Mauricio? No me mande a dormir con eso porque yo sufro de insomnio. ¿Sí? Sí, no, me pone esa idea en la cabeza. Empieza a hacer cuentas no, y sabe, ya Giovanni es que eso sale también de mi bolsillo. Entre 15 y 20 billones de pesos adicionales costaría hacer ese pedazo subterráneo. 15 y 20 billones de su bolsillo, de su bolsillo, de su bolsillo, de mi bolsillo. Y ni me recuerde que aquí una vez habíamos hecho una apuesta de si nosotros nos íbamos a alcanzar a subir en el ya metro. La perdimos. Sí, no, de acuerdo. No, y lo peor es que es una simple línea. Para una ciudad de 9 millones, o sea, cuando hagan esa línea ya va a ser insuficiente. Claro. Y el resto del mundo con 4, 5, 6, 7 líneas. De verdad, qué tristeza. Hágame el favor. Bueno, chismecito, solo entre nosotros tres. Acaba de salir la encuesta de Inbamer y dice Carlos Fernando Galán tiene 41 y Gustavo Bolívar tiene 21, pero hay un margen de errores del 3%. Sí, que ese margen de error es crítico porque ese margen es el que define si Carlos Fernando Galán puede ganar en primera vuelta o no puede ganar en primera vuelta. Están las dos cifras. Mañana la vamos a ver. ¿Por qué lo digo? Porque este tema de metro es fundamental en el debate de la campaña. Y nosotros aclaramos que no estamos por una campaña o por otra. Lo que pasa es que en la medida en que la campaña se contamina con estos ingredientes de un presidente yendo a la China ya a decir, bueno, que elijan los bogotanos, mejor dicho, una cosa horrorosa de intervención en política, prefiero que esto se acabe en primera vuelta. Bueno, hablamos de lo que está pasando a propósito de la contienda electoral del próximo domingo, contienda electoral que nosotros le vamos a llevar a ustedes el próximo domingo en alianza con Caracol Radio, Voces de la Democracia, transmisión desde las 6 de la mañana. A propósito del tema, a propósito de la contienda electoral, el registrador citó una rueda de prensa y dijo que hay 21 puestos de votación en donde no han podido llevar el material porque las disidencias de las FARC no dan permiso, no dejan entrar. Después de esa rueda de prensa, el jefe negociador del gobierno, Camilo González Pozo, salió a decir que no, que ya habló con los señores disidentes de las FARC y que ya dieron orden de replegar sus hombres para que puedan entrar con el material electoral. Esta es la historia.
Tras una reunión extraordinaria con el comisionado de paz y la mesa de diálogos con las disidencias de Iván Mordisco, el registrador reconoció inconvenientes para entregar kits electorales en 21 puestos de votación. Donde hay dificultad por parte de las fuerzas militares y de policía. ¿Dónde están ubicados estos 21 puestos? No vamos a generalizar, vamos a dar los puntos exactos. Son unos municipios en el Cauca, el Bordo Patía, el Plateado en la zona de Argelia. También hay unos municipios en Nariño, un municipio en el Guaviare, uno en el Meta, que completan 21 puestos de votación. No obstante, el registrador aseguró que el mensaje que le dio el gobierno es que garantizará que este material llegue a esas zonas. Lo que se quiere es evitar, teniendo en cuenta que hay población civil, que en el marco del cese bilateral no haya enfrentamientos. Pero ya tanto el ejército como el gobierno, y en especial las fuerzas militares, ya están listos para avanzar en esos 21 puestos de votación. La mesa de diálogos de paz con las disidencias de Iván Mordisco se reunió en Bogotá para evaluar esta situación. Lo que se nos ha manifestado es precisamente que hay una disposición de dar todas las órdenes que se necesitan para que unidades armadas que estén en esa zona se reubiquen y pueda proceder la fuerza pública con la registraduría, con la colaboración de la comunidad, a garantizar los puestos electorales. Nosotros hemos manifestado que nos mantenemos siempre en los compromisos adquiridos, los compromisos que hemos hecho públicamente. ¿Van a permitir las elecciones? Creo que esa no es una función que nos corresponde a nosotros. Se espera que en las próximas horas puedan llegar estos kits electorales a estos 21 puestos de votación. ¿Ustedes no les quedó como la sensación de que estaban pidiéndole permiso a los señores de las FARC para que puedan entrar con el material, o estoy haciendo una mala interpretación? No, impresentable. Parecería el gobierno pidiendo permiso. Yo creo que no es que parezca mucho, estaban pidiendo permiso. Ustedes oyeron a los funcionarios del gobierno diciendo, bueno, ya hemos llegado a un acuerdo, vamos a ver si nos dejan llegar allá, etcétera, etcétera. Pero ojo a lo siguiente, porque está bien, hay un cese al fuego bilateral. Pero hace apenas unos días, el general Giraldo, el comandante general de las fuerzas militares, sacó un comunicado para sus hombres, para sus subalternos, diciéndoles en qué condiciones puede actuar la fuerza pública en medio de un cese al fuego bilateral como este. Primera condición, en legítima defensa. Si hay legítima defensa y un ataque de la contraparte y ellos se tienen que defender, pueden actuar aunque haya cese al fuego bilateral. Segunda situación, cuando se trate de luchar contra la ilegalidad y contra los negocios ilegales. Por supuesto, si se percibe un acto ilegal, etcétera, etcétera, hay que actuar. Pero tercera, y ojo a esta, tercera circunstancia bajo la cual la fuerza pública puede, de acuerdo con las directrices de las fuerzas militares de Colombia, actuar en medio de un cese al fuego bilateral, para defender y proteger los derechos y libertades de la ciudadanía. ¿No es un derecho del ciudadano ir a votar? ¿No está dentro de sus libertades el poder transitar en los horarios de votación e ir y depositar su voto? Si esos derechos y libertades no los protege la fuerza pública, ¿quién los protege? Entonces, no solamente es vergonzoso que aquí se le esté pidiendo a las disidencias de las FARC, ay, por favor, déjenos entrar el material electoral a esos 21 puestos de votación, no solamente es una vergüenza de parte de los agentes del Estado, sino que además se está incumpliendo algo que las mismas fuerzas militares sacaron en su propio comunicado a sus hombres, y es, hay que defender los derechos y las libertades de los colombianos a votar el día domingo. Entonces, aquí nada de pedir permiso. Si no dejan entrar ese material, pues la fuerza pública va y acompaña el material de votación para que llegue allá y acompaña el material para salir y que se hagan los conteos de los votos. Si no, alguien está faltando a su deber. En todo caso, humillante y verdaderamente lamentable esta situación de estar pidiendo por los laditos a ver si es que dejan votar, hacer elecciones el día domingo en esos puestos de votación. Bueno, ¿cómo es el tema de la polémica de las recompensas por quien entregue información de compra de votos? Porque hay unos pagos grandes y otros chiquitos, ¿no? Sí, pues ya hoy hubo rueda de prensa, digamos, encabezaron el ministro del Interior, el ministro de la Defensa y entregaron más detalles que el presidente ayer había empezado ya como a dar las primeras puntadas por las redes sociales, pues resultaron ser ciertas. Se está hablando de entre 5 y 20 millones de pesos. Lo que pasa es que eso depende de lo que usted llegue y cuente y lo que se logre comprobar. Incluso, pues también se habla del 10% de lo que se logre incautar de esas personas que supuestamente pues estarían ofreciendo esta compra de votos. Así lo explican entonces desde el Gobierno Nacional.
El gobierno presentó su plan de seguridad para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, y es que su estrategia se ha focalizado en buscar prevenir la corrupción al sufragante, ante varias alertas que se han conocido. Y es que ha sido el propio presidente el que ha anunciado que pagará recompensas a quienes denuncien la compra de votos. Yo mismo entregaré todas las recompensas de las personas que efectivamente nos hagan judicializar compradores de votos y recuperar los dineros de la politiquería corrupta. Y las espero. Y es que hoy en rueda de prensa los ministros de Interior, Luis Fernando Velasco, y de Defensa, Iván Velázquez, y el director de la Policía, el general William René Salamanca, explicaron en qué consistía el Plan Democracia, y fue el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien señaló que habrá una recompensa de hasta 5 millones de pesos para aquellas personas que con su información permitan la identificación y la captura de quienes cometan delitos de tráfico de votos o de corrupción al votante. Ofrecer hasta 5 millones de pesos para las personas que con su información permitan la identificación y posterior captura de quienes estén vinculados a delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos. Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que la compra de votos es una amenaza gigantesca para la democracia y que por tal motivo se ha creado una estrategia desde el gobierno para atacar este delito, que podría llevar a la extinción de dominios y a una recompensa de hasta 10%. A manera de ejemplo, se haga por la información de un ciudadano un allanamiento a una de estas llamadas casas de compra de votos y se encuentre dinero en efectivo y este pueda ser sujeto de extinción de dominio, es bueno recordar que las normas actuales, no ni siquiera esta circular ni este decreto, las normas actuales permiten que ese ciudadano pueda participar hasta del 10% de lo que allí se incaute. Y ante la pregunta de dónde saldrá el dinero para pagar las recompensas, el jefe de la cartera de Defensa aclaró que saldrá de un fondo de la entidad, como todas las recompensas que son pagadas por la nación, y que no es que la policía ande con un maletín entregando dinero. No es que la policía esté con un maletín de dinero repartiendo a quien dé información. Esto está sometido a unos procedimientos y esos procedimientos están reglados, tienen que ver también con los resultados de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Y es que ante la propuesta del gobierno de pagar recompensas a los ciudadanos que denuncien la corrupción electoral, han sido muchas las críticas, y es que en las últimas horas se sumó a las críticas el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. No faltando 3 días para las elecciones, sacar un barril de plata para empezar a repartirlo a no sé quién, bajo no sé qué condiciones, sin certezas de esas denuncias y por supuesto con la consecuencia para los funcionarios que entreguen esos recursos de que pueden incurrir en delitos. Ante estas declaraciones, el ministro de Defensa le contestó asegurando que sus declaraciones son desobligantes. Es inclusive una afirmación desobligante. El fiscal general sabe cómo funciona, o debe saber, supongo, cómo funciona el mecanismo de recompensas. Y es que desde la semana pasada el presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que las autoridades deben frenar este delito, por lo que le pidió a la policía que en cada municipio tiene la orden terminante con inteligencia, con los aparatos de inteligencia, de capturar a todo comprador de voto que se establezca en el país. Este tema se lo ha tomado muy en serio el presidente de la República. De hecho, puso un trino diciendo que él mismo va a entregar las recompensas a quien dé la información. A mí la duda que me queda es, ¿un ciudadano puede hacer un allanamiento? Es que, mire, es complicado. Yo insisto, incentivo perverso. De lo que se sabe llamar así, incentivo perverso. Además, porque el fiscal también ya dijo, aparte de lo que ustedes oían ahí, el barril con la plata, decía, a ustedes no les competen esas investigaciones, eso es de la fiscalía. ¿Será incentivo perverso o será que el presidente sacó la propuesta y ahorita están tratando de meterle un marco jurídico, un marco administrativo para hacerla viable a 3 días de elecciones? Pero uno ve que al presidente le gusta su propuesta. Eso suele suceder con muchas propuestas del presidente, y es que la desconexión cotidiana, no vamos a decir que permanente, pero cotidiana en el ejercicio de la política pública con sus subalternos en el gabinete, en distintas instancias de ejecución,
suele ser grande, de manera que cuando algún funcionario dice, uy, el presidente ordenó tal cosa, ahora ¿cómo le salimos a los medios a explicar esto? ¿Cómo salimos a explicarlo a la opinión pública? ¿Cómo lo implementamos? Aquí puede haber algo de eso, aunque creo, con Paula, que el gobierno insiste y sí trata de mantener esta directriz de dar estas recompensas para aquellos que denuncien la compra de votos. Ahora bien, aquí hay un problema de fondo, o dos problemas de fondo. El primero de ellos es, las investigaciones toman tiempo. Hay que buscar exactamente dónde está el indicio, investigar, ver si es cierto, y si es cierto se termina tomando un tiempo. Eso lo debe hacer, entre otras cosas, la Fiscalía cuando trata de investigar ese tipo de cosas. Y hay el incentivo perverso del que habla Paula, y es que si a alguien le dice, usted por hacer ciertas cosas le voy a dar plata, esa persona puede estar sesgada, muy probablemente va a estar sesgada, a denunciar sin tener un sustento, a capturar sin tener un sustento, si es que se trata de la policía. Acuérdense ustedes un tuit del presidente Petro de hace 2 días que decía, los jefes seccionales de la policía van a ser evaluados de acuerdo con su desempeño con el balance que presenten en esta estrategia de capturar a quienes compran votos. Un jefe seccional de la policía diciendo, a mí me van a evaluar por capturar a estas personas, ¿dónde están? Los busco, a ver debajo de las piedras, a ver dónde aparecen. Ese no es el sentido de una política pública. Todo esto se puede resumir en algo que alguien puso en las redes sociales el día de hoy y que hay que tomar con pinzas, pero que es muy elocuente. Dice, ¿será que la primera recompensa se la van a dar a Day Vázquez? ¿Por qué se habla de Day Vázquez? Pues porque acuérdense ustedes que Day Vázquez y Nicolás Petro en su momento dijeron, a la campaña de Gustavo Petro entró plata ilegal que violó los límites y que no se registró en los libros. Y se demora la Fiscalía en ver si eso es cierto o no. Imagínense ustedes la gente que va a decir, aquí entró plata esta campaña, ya dieron plata esta campaña. ¿Y cómo se le va a dar y atender a todo el mundo que esté diciendo, yo quiero mis 5 millones, yo quiero mi 20%? Si un proceso como el de Day Vázquez, que es de naturaleza un poco distinta, pero al fin y al cabo de un delito de corrupción electoral con dineros ilícitos, pues termina durando todo esto. Ahí dejo la inquietud del tuitero que se lanzó con esa idea y pone a pensar al país acerca de si esto es verdaderamente aplicable o no.